Noticias, rumores y confirmaciones de Marvel y DC. Empezamos con las noticias de DC Comics. Resulta que se confirmó el origen del Joker. Después de 84 años, ya sabemos, según esto, el origen real del Joker, el cual se dio en el cómic Batman 142, escrito por Chip Zdarsky. Que obviamente no voy a dar spoilers, como ya es tradición en el canal, pero sí, obviamente les puedo decir que a mí, al menos, no me gustó. Porque la verdad me gusta más tener un Joker misterioso y no saber el origen exacto, pero lo más probable es que si al público no le gusta este origen, lo más seguro es que más adelante lo vuelvan a cambiar. Porque la verdad eso pasa seguido en los cómics. Ahora pasemos al DC en acción real, en este caso que tiene que ver con la película supuestamente cancelada de The Batman 2. Que ya salió James Gunn y dijo que no, realmente el problema es que se retrasó la película de The Batman 2, dado que Matt Reeves no solo estaba haciendo la serie del Pingüino, sino también hizo una nueva serie llamada The Arkham Asylum. Y según James Gunn, esta serie va a pasar a ser parte del universo de The Batman como un universo Elseworld. Así que The Batman 2 si sigue en pie, simplemente se va a retrasar un poco por esta nueva serie. Y en otra mini noticia, resulta que Blue Beetle, es decir, Solo Maridueña, confirma que va a regresar al nuevo DCU. Que realmente el personaje me gusta y el actor me parece bien, pero creo que James Gunn, no sé, no estoy tan convencido de que le vaya a dar chance de entrar al nuevo DCU. Pero bueno, si él lo dice, por algo será. Ahora pasemos a las noticias, en este caso de Marvel Comics. Pues resulta que Thor descubrió que tiene un nuevo poder, y esto pasó en el cómic Immortal Thor número 5. Que obviamente también no voy a dar spoilers, pero realmente sí el poder es bastante ridículo. Ahora sí que perdón, pero sí es bastante jalado de los pelos. Y ahora encuentro al Marvel UCM. Resulta que Kevin Feige salió con la gorra con el logo de la película de Deadpool 3 y obviamente todo el mundo está criticando porque según esto el artista había creado ese logo y nunca le pidieron permiso para utilizarlo. Pero siendo sinceros, este es un chisme de lavadero o simplemente una estrategia de publicidad de Kevin Feige, que realmente ni va a haber demanda ni nada porque este logo fue un logo variado del logo original de Deadpool, así que este artista simplemente creó una variación basado en el logo original y Kevin Feige hizo una variación del logo del artista, pero también ellos tienen los derechos tanto de Deadpool como de Wolverine. Así que obviamente no va a pasar nada. Así como también ya tenemos la confirmación del nuevo traje de Daredevil, así como también el traje de Bullseye, donde por cierto también vimos una imagen de Karen Page con sangre. Y aquí se daría la referencia, resulta que para la gente que leyó el cómic sabe perfectamente que Bullseye mató a Karen Page. Así que ten cuidado Karen, no vaya a ser que te vea igual a ti Foggy, que realmente siendo sinceros todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero está bien, no lo voy a decir. ¿O cómo ves tú amigo? Tené en los comentarios. Por lo pronto te dejo este video de las 3 curiosidades de la película del Vengador del Futuro de 1990, orgullosamente hecha en México. Nos vemos en el siguiente video, gracias por el apoyo, bye.